5 de la tarde con 34 minutos y te contamos de las nuevas atribuciones que tienen los inspectores municipales, porque ahora podría llegar a ser más grave negarle el carné en este tema de la agenda corta antidelincuencia. Podría ser más dificultoso negarle el carné a un inspector municipal, incluso con carabinero. ¿En serio? Este enredo ya... No. A ver, el 5 de julio pasado entró en vigencia, como ya todos sabemos, la ley corta antidelincuencia, un conjunto de modificaciones a códigos y a normas ya existentes que tienen como objetivo bajar los niveles de inseguridad en las calles. Pero también incluyó un golazo de los legisladores. Es un simple artículo donde fortalecieron la función de los inspectores municipales, dando vida así a una paradoja legal. Claro, parece curioso, pero sale más barato negarle la identidad a un carabinero, imagínate, yo no se la negaría nunca, que a un funcionario municipal, que uno podría decir, si un funcionario municipal, el carabinero es la ley. Pero por supuesto, yo siempre me pregunto, nunca me ha tocado ser interpelado por un funcionario municipal, pero ya tengo la respuesta preparada. Infórmeme, por favor, por mi ignorancia, ¿cuál es su autoridad sobre mí? ¿Y cuáles son mis derechos y deberes ante esta situación? Ante esta situación y ante un funcionario como usted que no porta placa policial. Porque un carabinero pide carné, pide licencia y uno lo entrega porque carabinero, por norma y porque uno conoce, por cultura. Son las reglas del juego. Son los que dirigen la ley, en definitiva. Sí, por supuesto, y a quienes uno reconoce como autoridad. Absolutamente, ¿cachai? Pero esta nueva figura del funcionario municipal que ya lleva demasiado tiempo, seguridad ciudadana, qué sé yo, los distintos móviles que se pasean con las luces arriba, pero uno nunca se dio una definición clara, nunca se hizo una campaña concreta, que yo recuerde al menos, para enterarse de cuáles eran las atribuciones de estos funcionarios. Vamos a preguntárselo a Jorge Gómez, experto en el tema, director de investigación y estudio de Fundación para el Proceso. Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por conversar con Radio La Clave. Hola, buenas tardes. Fundación para el Progreso. Para el Progreso, dispense mi estupidez. Muy bien. La de nuestro productor, en realidad. Jorge, cuéntenos, ¿cómo es esto? ¿Es una anomalía? ¿Es una situación clara y puntual? Mira, en primer lugar, la medida genera incerteza jurídica a los ciudadanos en cuanto a las atribuciones que tiene un funcionario, en este caso un funcionario municipal, con respecto a una ambigüedad, es decir, cuando uno está cometiendo una infracción. Lo que trataba de explicar la alcaldesa Toda en algún momento era que si alguien, por ejemplo, era detectado botando papeles o rayando algún muro, el funcionario municipal iba a poder proceder en ese acto, pero no hay certeza clara de cuáles serían estas infracciones o faltas en las cuales un funcionario municipal podría proceder a solicitarle a un ciudadano el carnet de identidad bajo el mandato en el fondo de que tiene que estar obligado a entregarlo. Entonces, en primer lugar, aquí lo que se produce es una ruptura con respecto a la certeza jurídica que en cualquier Estado de Derecho es necesaria porque los ciudadanos esencialmente necesitan saber cuáles son las atribuciones que los funcionarios, en este caso determinados o asignados para establecer el orden o para resguardarlo, tienen con respecto a las personas. Entonces, acá claramente se rompe una certeza jurídica y se abre la posibilidad que se produzcan una serie de arbitrariedades, porque no sabemos cuál es el nivel de preparación que tienen estos funcionarios para proceder a aplicar estas multas o estas exigencias con respecto a las personas. Y por otro lado también se produce una falla en términos de hacia dónde está enfocado el trabajo con respecto a disminuir los niveles de delincuencia y ese tipo de cuestiones que se han planteado en el último tiempo. Entonces tenemos un problema que finalmente abre la puerta a que se produzca una lógica de, podríamos decir, supervigilancia o la lógica de un estado policial, es decir, donde nosotros tenemos que estar prácticamente tanteando cómo andar por las calles, que es en el fondo el espacio público, para evitar ser sancionado, ya sea por un carabinero o por un funcionario municipal. Jorge, estábamos conversando aquí con Lucho. El problema que tenemos nosotros es que ignoramos cuáles son las atribuciones reales, legales que tiene un funcionario municipal, además de las dudas también de cómo accede a un puesto así, que tú mismo mencionabas que ignoramos cuál es su preparación. Pero las atribuciones concretas, la ciudadanía en general no las conoce y no lo distingue como una autoridad pública, además. Claro, es que ese es el punto esencial, más allá de la propia atribución, porque efectivamente los funcionarios municipales tienen algunas atribuciones que se establecen ya sea a través de ordenanzas
municipales, es decir, cada municipalidad les da facultades a sus funcionarios, pero esas facultades también están regidas o están acotadas en base a lo que establece también la legalidad en términos generales. Es decir, por ejemplo, un funcionario municipal no puede, por ejemplo, proceder a detener a una persona como sí lo podría hacer un policía. Es decir, un funcionario municipal no tiene la facultad de aplicar la fuerza con respecto a un ciudadano. Esa es una atribución que efectivamente es exclusiva de, en este caso, la policía tanto civil como la policía uniformada, que son carabineros. Entonces, el tema de la atribución es bien variado, porque en el fondo habría que revisar bien cuáles son todas las ordenanzas que cada municipalidad asigna para que sus funcionarios en el fondo cumplan determinados roles. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hay municipalidades que tienen sistemas como de vigilancia, cuyos vigilantes son funcionarios municipales, pero estos funcionarios municipales no tienen atribuciones como las que tienen las policías, por ejemplo. Hay otros funcionarios que tienen atribuciones en términos de la vigilancia del tránsito, entonces tienen la capacidad, por ejemplo, de sacar parte, ese tipo de situaciones. Pero lo que ocurre hoy día es que la atribución que eventualmente está ya establecida en ordenanzas municipales y en una serie de instrumentos, lo que se establece hoy día es que el funcionario tiene la facultad de exigir el carnet de identidad. Y ahí radica el problema, porque en el fondo lo que se discute hoy día es si esa facultad es o no competencia de un funcionario municipal o simplemente es competencia de un funcionario policial. Y aquí entra la confusión, porque en el fondo lo que empieza a ocurrir es que funcionarios que son eminentemente civiles, en este caso funcionarios municipales, comienzan a recibir funciones que corresponden más bien a el ámbito de lo policial. Es decir, quien tiene que verificar las identidades de los ciudadanos no son los funcionarios municipales, sino que son las policías. Y ese es el problema central de esto, más que cuáles son las atribuciones específicas, porque eso va cambiando también según las propias comunas. Estamos conversando con Jorge Gómez de la Fundación para el Progreso respecto a las atribuciones que tienen los inspectores municipales y que podrían en algún caso ser mayores o empatarse con la de la policía, por ejemplo. Pero una situación como esta, que suban las atribuciones de inspectores municipales, ¿debió haber sido comunicado con, qué sé yo, una campaña o con más fuerza a la población, Jorge? Yo creo que sí. Lo que pasa es que aquí falta el tema de considerar lo que es informar a la ciudadanía con respecto a ciertas medidas. Y también yo creo que hay que hacerse la pregunta que tiene relación con si son estas medidas realmente efectivas o más bien responden a criterios de, por decirlo así, publicitarios, es decir, cómo vamos a aumentar las atribuciones de estos funcionarios para generar sensaciones de seguridad. Yo creo que ese es el problema esencial. Y también hay un problema con respecto a la confusión que hay con respecto a la ley o a la legislación con la mera emisión de normativas. Es decir, bueno, ahora generamos esta nueva atribución para este funcionario y se presume que es legítima o es legal simplemente porque está escrita en el papel. Pero ahí viene la pregunta si efectivamente ese tipo de normas, por ejemplo, se ajustan a derecho o están en función de lo que, en este caso, por ejemplo, la Constitución consagra como libertades personales e individuales que no pueden ser transgredidas por la autoridad. Entonces, hay una problemática que tiene relación y que en el fondo tiene su raíz en la propia autoridad, en que la autoridad yo creo que de alguna u otra forma confunde muchas veces el desarrollo de emisiones de ya sea reglamentaciones o leyes con la simple emisión de esta ley, sin considerar si esto se ajusta o no al derecho, que es finalmente el respeto a las libertades personales de los ciudadanos. Yo creo que ese es el problema esencial de esta discusión. Y es bueno que se tenga, porque en el fondo también pone en alerta a los propios ciudadanos con respecto a las medidas que toman las autoridades, ya sea locales a nivel municipal o también a nivel nacional desde el propio Parlamento con respecto a sus propias libertades y cuáles son las injerencias que le entregan en este caso a ciertos funcionarios. Es la discusión que también ha estado y que está muy ligada con el tema del control de identidad. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que es bueno tener esta situación en el sentido que permite a las personas ponerse al tanto de lo que está ocurriendo con respecto a medidas que toman las autoridades y que de alguna u otra forma pueden afectar nuestras propias vidas. Jorge Gómez de la Fundación para el Progreso, gracias por conversar con Enradiados de Radio La Clave. Gracias a ustedes. Chao, Jorge, gracias. Chao, gracias. Bueno, vamos a escuchar a el maestro David Bowie con Let's Dance. Esto es Enradiado porque somos como tú, somos La Clave.